Buenas tardes. Buenas tardes para los que estamos aquí por el lado de Europa. Es un gusto para mí participar de esta iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, liderada por el doctor Eli Larrié, por Eddie, a quien desde aquí le envío un gran cariño y sobre todo un gran agradecimiento, porque yo creo que este tipo de iniciativas va a contribuir a que el control de esta enfermedad realmente adquiera características más relevantes, más eficaces y más efectivas. También, por otro lado, es una iniciativa que en lo personal me resulta muy enriquecedora, debido a que presenciando cada una de las sesiones y materiales que suben los expertos invitados, voy aprendiendo a la luz de sus aportes. Y además porque de alguna manera, por lo menos en lo que a mí respecta, ha hecho que vuelva a rever aspectos que había estudiado sobre estos parásitos en particular y a reflexionar sobre la propia práctica. Espero que me estén recibiendo bien y escuchando correctamente. Voy a hacer Marcos, te voy a hacer un pequeño pase simplemente para que me confirmes que todo va adecuadamente, imagen y sonido, y así comenzar con esta videoconferencia. Gracias, Carmen. Bueno, espero que me estén recibiendo adecuadamente. Mientras tanto veo que se han ido incorporando otros asistentes. Bueno, como dice en esta primera diapositiva, la charla que a mí me han invitado a impartir trata sobre la sobrevida de los huevos de Echinococos granulosus en el ambiente y su importancia epidemiológica. Comentarles que varios de los aspectos que aquí les voy a decir los he desarrollado con investigaciones realizadas en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la provincia de Chubut, Argentina. Y desde hace unos años agrego también cuestiones que hemos empezado a hacer y a desarrollar desde donde estoy radicada hace unos años, en España, en la Comunidad Valenciana, que es en la zona sureste de este país. En estos momentos les hablo desde la universidad a la cual pertenezco actualmente, que es la Universidad CEU Cardenal Herrera. Desde aquí y en colaboración con todo el equipo de la provincia de Chubut, de Argentina, y con otros expertos, como hemos empezado hace poco a trabajar con David Carmena, profesor que les ha impartido las dos últimas clases, excelentes por cierto, o también en colaboración con la doctora Nora Pierangeli y su equipo de la provincia de Neuquén, continuamos realizando investigaciones sobre diversos aspectos de la ecoepidemiología de este parásito, en este caso para la región sureste de España, donde me encuentro en estos momentos. Entrando directamente de lleno al tema que hoy nos convoca, les he puesto una primera diapositiva a modo de guía general de la presentación, donde vamos a abordar en un principio dos cuestiones que en realidad ya han visto a lo largo de las charlas anteriores, pero que voy a retomar cuestiones muy puntuales, por un lado para centrarnos en el tema y por otro lado para destacar aquellos aspectos que me interesa desarrollar a lo largo del resto de la videoconferencia. Estos dos primeros temas son definiciones, conceptos e importancia relativos a la patología en cuestión y el ciclo y la dinámica de transmisión del Echinococos granulosus. Luego vamos a ver aspectos de la sobrevida del parásito y aspectos más conceptuales referidos a la sobrevida de los huevos de Echinococos granulosus, para ya ir entrando de lleno a los temas de sobrevida de huevos con relación a la dinámica de transmisión, las evidencias de supervivencia de los huevos de este parásito en investigaciones con modelos controlados de laboratorio y las evidencias de la sobrevida de estos huevos en el ambiente.
También vamos a hablar sobre aspectos de los recursos o las estrategias bioquímicas y estructurales que puede llegar a tener este parásito para sobrevivir en el ambiente. Y finalmente, como también decía el título de la ponencia, qué implicancias puede llegar a tener esta sobrevida en la epidemiología, estudio, vigilancia y control de la patología. Bien, primero comenzando y muy rápidamente estos primeros aspectos que ya han visto sobre definiciones, conceptos de importancia, le voy a hablar particularmente de lo que llamamos hidatidosis o equinococosis quística. Sabemos que la equinococosis quística forma parte del grupo de las equinococosis. Ahí se las he colocado en las distintas modalidades que solemos encontrar en la literatura, de acuerdo a si es anglosajona o de habla hispana, y si la traducción es más o menos literal. Sabemos que es una zoonosis de importancia y distribución mundial y que se presenta como una enfermedad parasitaria crónica que afecta tanto a seres humanos como a animales. Sabemos también que la equinococosis producida por distintas especies del género Echinococcus y que particularmente, digamos, las más relevantes desde el punto de vista de la perspectiva clínica y la salud pública son la echinococosis quística y la echinococosis alveolar. Y también sabemos que las especies de este género tienen un ciclo de tipo heterogénico con dos esperadores, mamíferos, unos carnívoros y otros herbívoros, que interactúan en distintas modalidades de ciclos, desde el ciclo doméstico, ciclo silvestre, filantrópico, en una relación de tipo presa-predador. Sabemos también que al menos los reportes a nivel mundial, aunque la cifra es muy actualizada, pero sigue comportándose de esta manera, la hidatidosis representa, la equinococosis quística representa aproximadamente el 95% de los casos, que constituye un serio problema en el ámbito de la salud humana. He visto en los foros los debates y las opiniones al respecto de la importancia de esta enfermedad desde el punto de vista de su carga como morbilidad. Esta carga se refleja claramente en una cantidad muy importante de años de vida ajustados por discapacidad, es decir, años de vida saludables perdidos a causa de esta enfermedad, y también en una mortalidad del 2 al 4%, sobre todo vinculado a casos quirúrgicos en humanos. Y también que tiene un impacto muy importante desde el punto de vista económico, tanto si es valorado desde los costes directos, es decir, de los gastos de atención, todo lo que involucre la resolución de la patología y diagnóstico, los costes indirectos, también vinculados a gastos sanitarios y a bajas laborales y disminución en la productividad laboral, y los costes intangibles. Esto es cómo afecta a la calidad de vida relacionada relacionada con la salud a los pacientes que padecen esta enfermedad, al dolor y al sufrimiento tanto del paciente como de su entorno laboral. Yo sé que estos aspectos los retomarán más adelante, pero los quería traer a colación un poco para también integrar lo que han estado hablando a través del foro, y por destacar que cualquier esfuerzo que hagamos con relación al control de esta enfermedad y a la investigación y generación de nuevos conocimientos va a redundar en poder disminuir esta carga de enfermedad. También sabemos que afecta al ámbito de la sanidad animal con un impacto negativo y con importantes pérdidas en la producción ganadera. Para ir entrando más de lleno respecto al juego del parásito que me voy a referir, no voy a hablar de taxonomía, que ya lo han hablado de manera muy extensa y gente más autorizada en la materia. Sabemos que el Echinococcus es un género que tiene hasta ahora 9 especies reconocidas, de las cuales una, Echinococcus granulosus sensulatus, comporta en realidad un complejo de especies y de variantes génicas. Y que este parásito se presenta bajo 3 formas: adulto, huevo y larva. Y en nuestro caso en particular, la mayoría de la información que les voy a ofrecer
se relaciona a Echinococcus granulosus sensulatus. En algún caso les podré dar información sobre qué cepa es la involucrada en este dato, y en otros casos, cuando no encontramos información referida a granulosus sensulatus, pues ya echamos manos, en el buen sentido, a datos fundamentalmente producidos en Echinococcus multilocularis. Esta diapositiva la han visto, es de mi admirado David Carmona, de una de sus publicaciones, simplemente para recordar que Echinococcus granulosus sensulatus, en sus diversas variantes génicas, se encuentra distribuida en todo el mundo, lo cual nos está dando una pista de que este parásito presenta, digamos, capacidad para sobrevivir en el ambiente bajo distintas circunstancias naturales. También, y por retomar, cerrar lo que es el debate en los foros, valores que les quería dejar del impacto económico, que sé que más adelante lo retomarán, pero también recordar que la Organización Mundial de la Salud aún considera esta enfermedad como una enfermedad ignorada o denegada, neglected, que dicen en anglosajona, y por eso es que todo lo que podamos aprender para aplicar al control y vigilancia de esta enfermedad la hará menos ignorada. Pasando al tema del ciclo y dinámica de transmisión del parásito, una foto típica de un ambiente rural patagónico, donde tenemos distintos representantes del ciclo. Sabemos entonces que el ciclo es indirecto y heterogénico, y que tenemos adultos en el hospedero definitivo canino o silvestre, para zorros por ejemplo, huevos que son excretados por el hospedero definitivo junto con su materia fecal y que contaminan el ambiente, y que al ser ingeridos por los hospederos intermediarios y habituales, como puede ser el ganado ovino o también caprino, equino, porcino y también ungulados, por ejemplo, generan el estadio larvario o hidátides en distintos órganos. Esta mirada del ciclo es para rescatar el concepto que tenemos que pensar que en un momento determinado, en cada momento, coexisten las tres formas al mismo tiempo en una región donde se esté transmitiendo la enfermedad. El adulto en el hospedero definitivo, el estadio larvario en los hospederos intermediarios y los huevos en el ambiente. Por lo tanto, requiere siempre una mirada integral el ciclo de esta enfermedad y también las medidas que podamos tomar o asumir para su control. Digo esto también porque si uno hiciera una comparación de cómo ha sido el avance de lo que es el avance en conocimiento científico respecto a los tres estadios del parásito, podríamos decir que de alguna manera el huevo, su fase de vida libre, que contiene en su interior la oncosfera o embrión, ha sido el más relegado. Siempre los estudios se han centrado mucho más en adultos, en hospedero definitivo y estadios larvarios, en hospederos intermediarios. Pero el huevo sigue siendo, si bien ya han empezado a tener más protagonismo, sigue siendo un poco el componente menos conocido en varios de sus aspectos. Ya lo digo de manera comparativa con las otras fases del parásito. Entonces, la transmisión de la enfermedad se produce cuando estos huevos son ingeridos por el hospedero intermediario. Cuando estos huevos son ingeridos y están viables, es cuando se produce este paso en la cadena de transmisión, en el ciclo de transmisión de la enfermedad, y luego cuando el estadio larvario fértil es ingerido por el hospedero definitivo. Puntualizo estas dos características, huevos viables e hidátides fértil, porque no cualquier huevo va a desencadenar la transmisión de la enfermedad, como no cualquier hidátide lo va a hacer. Entonces nos vamos a centrar en lo que es el huevo y sus características de viabilidad.
Esta diapositiva la ha presentado de alguna otra manera también la doctora Julie Hernández en su disertación, donde hablaba, ya presentaba o anticipaba lo que son los aspectos principales que influyen sobre la dinámica de transmisión de la hidatidosis. Estos aspectos se dividen en factores parasitarios intrínsecos propios del parásito, en factores parasitarios, en factores, del medio socioecológico y en factores parasitarios externos o extrínsecos al parásito. Algo que me gustaría también comentar es que este modelo que asumimos normalmente como representante de la dinámica de transmisión de la patología, en realidad es un modelo que ha sido extrapolado de los trabajos que se hicieron sobre otros componentes de la familia Tanidae. Son modelos que se han propuesto a partir de estudios sobre, por ejemplo, Taenia hidatigena, que tiene un ciclo similar a Echinococcus con algunas variantes, entre las que no infecta al ser humano. Por lo tanto, es un modelo extrapolado. Y quiero que nos quedemos con esta idea porque quizás a la luz de los conocimientos que ya tenemos sobre la enfermedad y sus estadios y sobre la sobrevida de los huevos del parásito, podemos hacer que este modelo sea un poco más adecuado o ajustado a nuestra patología de interés. Así, un poco desarrollando y mencionando rápidamente los factores que están implícitos en cada uno de los componentes que influyen sobre la dinámica de transmisión, les he hecho un listado de los que a día de hoy se han propuesto y reconocen como influyentes, y he destacado en negrita aquellas que de alguna manera tienen que ver con la sobrevida del parásito en el ambiente. Por ejemplo, factores como la temperatura y la humedad ambiental, que no solo intuimos, sino que sabemos que influyen sobre la sobrevida del parásito, pero así también otras cuestiones como los hábitos de los hospederos y características bioquímicas y morfológicas del parásito están influyendo en esta sobrevida. Para hablar ya un poco algo de conceptos vinculados a sobrevida, sobrevida es un término que también pueden encontrar en alguna literatura como supervivencia de huevos en el ambiente, de huevos de Echinococcus granulosus, y también bajo otros términos como persistencia, viabilidad, vitalidad y presencia. En varias de las publicaciones se utilizan unos y otros términos casi de manera sinónima, como si representaran lo mismo, cuando en realidad no lo representan. Y también decirles que a veces se da cuenta de que los huevos sobreviven en el ambiente un determinado tiempo cuando, por ejemplo, se ha llegado a esa afirmación solo midiendo su vitalidad o solo midiendo su presencia. Lo que estoy queriendo decir es que estos términos no representan lo mismo, que todos en forma conjunta nos hablarán de la supervivencia y de la sobrevida de huevos en el ambiente, pero de manera conjunta. Por eso los datos a veces tenemos que tomarlos en función también de cómo han sido generados. Para ir hablando de cada uno de estos factores, cuando digo persistencia, nos estamos refiriendo a que estos huevos estén en el ambiente, resistan durante un cierto periodo a las condiciones naturales a las cuales son expuestas y que en su interior tengan la capacidad de mantener viable la oncosfera. Cuando digo viabilidad, me estoy refiriendo a que esa oncosfera tenga la capacidad de producir en el hospedero intermediario el estadio larvario y la enfermedad, la etidosis quística. Cuando hablamos de vitalidad, nos estamos refiriendo a que esa oncosfera contenida en el interior del huevo está metabólicamente activa. Que esté metabólicamente activa no quiere decir necesariamente que va a tener capacidad de producir la infección y desarrollar el estadio larvario en el hospedero definitivo. Y cuando hablamos de presencia, o los trabajos que hablan de sobrevida de huevos en el ambiente basados en resultados de presencia, lo que han hecho o se ha estudiado es si los huevos de Echinococcus están o no presentes en un determinado ambiente,
y de qué manera se distribuyen. De manera tal que para estudiar la persistencia hay que realizar estudios de seguimiento a mediano o largo plazo. Cuando digo mediano o largo plazo, quizás estamos hablando de más de 3 años en el caso de Echinococos granulosus. Y también la persistencia actualmente se puede empezar a pensar haciendo modelizaciones matemáticas, recogiendo información y datos de viabilidad y de distribución en el ambiente. La viabilidad de los huevos de Echinococos granulosus se estudia mediante estudios, modelos in vivo de infestación de hospederos intermediarios. La vitalidad se estudia a través de pruebas in vitro utilizando colorantes vitales y a través de estudios bioquímicos y fisiológicos, es decir, la actividad metabólica, que significa que un huevo tenga una vitalidad, y la presencia del parásito de los huevos de este parásito en el ambiente se hace a través de búsquedas de estos huevos en distintos compartimentos ambientales, como suelo, agua, materia fecal de hospederos definitivos en el ambiente y pasturas. También algunos estudios de presencia se han llevado a cabo se ha, digamos, deducido la presencia del huevo en el ambiente a través de resultados de coproantígeno. Y también se han propuesto la presencia de huevos en el ambiente utilizando modelos matemáticos. Varios de estos aspectos ahora los voy a ir desarrollando uno a uno para intentar explicar el significado real que pueden llegar a tener. Así entonces, la determinación de vitalidad y viabilidad, como anticipé, se hace a través de 2 caminos metodológicos distintos, unos in vitro para la vitalidad e in vivo para la viabilidad. Que un huevo tenga vitalidad quiere decir que está metabólicamente activo, y que un huevo sea viable quiere decir que conserva su capacidad de infectividad y de virulencia y de contribuir a la dinámica de transmisión. La vitalidad de los huevos de betaémidos en general se puede aplicar a huevos de Echinococos granulosus. Aquí ven algunas fotografías que hemos recogido. Se hace utilizando colorantes vitales. Estos colorantes tienen la característica de que pueden ser expulsados cuando la oncosfera tiene actividad metabólica. A través de su actividad metabólica puede, digamos, expulsarlos cuando entra en contacto con ellos. Por eso, cuando vemos que el huevo o la oncosfera se encuentra coloreada, estos colorantes pueden ser el azul tripán a concentraciones de 0,4% y eosina a 0,1%, cuando se colorea decimos que esa oncosfera no es viable desde el punto de vista de la vitalidad. Cuando no la observamos coloreada, decimos que es viable desde el punto de vista de la vitalidad. En la literatura anglosajona utilizan únicamente el termo viable, de manera indistinta, independientemente de que se están haciendo ensayos in vivo o ensayos in vitro. Ya en nuestra literatura castellana podemos tener un poco más de riqueza y de diferenciación y tener en cuenta que no es lo mismo vitalidad que viabilidad. Para definir viabilidad, los ensayos, como dije, son in vitro, y en estos estudiamos la capacidad que tenga la oncosfera contenida dentro del huevo de generar quistes en el hospedero intermediario, dando cuenta de la cantidad de quistes que genera, la localización de estos quistes, el tipo de hidátides, si son o no fértiles, si son fértiles o estériles. Yo sé que dentro de unas clases la doctora Caterina Vizcaipichi va a retomar este tema de vitalidad y viabilidad con relación al estadio larvario. Entonces son estudios que se hacen in vivo para decir que tiene la característica de viabilidad, es decir, de producir infección, que conserva algo de actividad de virulencia y patogenicidad y que podría llegar a digamos, inducir o a motorizar nuevamente el ciclo de transmisión.
En cuanto entonces a relacionar la sobrevida o estos conceptos con relación a la dinámica de transmisión del modelo amplio de Tenidae, de alguna manera la viabilidad y vitalidad están relacionadas o influidas por factores parasitarios intrínsecos, aunque también extrínsecos, la persistencia en el ambiente por factores parasitarios extrínsecos fundamentalmente, y el medio socioecológico puede condicionar la presencia. Entonces, vitalidad, viabilidad, presencia y persistencia en conjunto le van a definir la sobrevida del parásito en el ambiente, del huevo de este parásito en el ambiente y su capacidad de participar del ciclo de transmisión. ¿Qué evidencias hay de la viabilidad o de la vitalidad de los huevos de Echinococos granulosos? Los primeros estudios, la mayoría de los estudios se han hecho en modelos controlados de laboratorio, donde se ha estudiado la influencia de un factor ambiental en concreto sobre la vitalidad de las oncoferas de este parásito. Así tenemos trabajos de Coley y Williams, de los cuales hemos aprendido que temperaturas ambientales extremadamente elevadas o extremadamente bajas tienen un efecto letal sobre las oncoferas, pero midiendo esta sobrevida en términos de vitalidad. Estos ensayos, cuando se hicieron, corroboraban si las oncoferas estaban vivas a través de ensayos de coloraciones in vitro, es decir, de vitalidad. Y también a través de estos modelos controlados hemos aprendido que temperaturas relativamente bajas, en este caso en concreto entre el 5 y 10%, combinado con humedades relativas elevadas, por ejemplo del 85%, eran condiciones ambientales aptas para mantener vitales a las oncoferas durante o en un periodo entre 200 y 300 días. Estamos pensando que estos huevos están fuera de su hospedero habitual, sometidos a estas circunstancias controladas, y estamos hablando entonces de un buen periodo de subsistencia, alrededor de, como digo, los 300 días. También estos modelos de estudio en condiciones controladas, se ha visto que las radiaciones tienen efecto sobre la viabilidad o la vida de las oncoferas, disminuyendo su infectividad. Aquí estos estudios han corroborado el estatus viable de los huevos, midiendo su capacidad infectiva en roedores, es decir, modelos experimentales. Y por último, también estos ensayos han demostrado que las oncoferas son resistentes a la mayoría de los desinfectantes de uso común en el laboratorio, y que concentraciones bastante elevadas de hipoclorito de sodio del 3,75% producían daño a una buena parte de las oncoferas, a la mayoría. Pero quiero recalcar que la mayoría no son todas, y que estos son modelos controlados, algo que en el ambiente no sucede de una manera tan restringida como en estas observaciones. También de una buena parte de estos estudios se han hecho de manera comparativa con huevos de teña hidratígena, viéndose que no había diferencia significativa entre la respuesta de la vitalidad de las oncoferas de teña hidratígena con relación a los de Echinococos granulosos, lo cual nos provee un escenario de que en ensayos de laboratorio podemos primero investigar o predecir las características de viabilidad o vitalidad utilizando teña hidratígena, que desde el punto de vista de la bioseguridad es menos riesgosa para quien está llevando a cabo el estudio. Así fue que nosotros hemos hecho estudios con modelos controlados de laboratorio, exponiendo a huevos de teña hidratígena a distintas condiciones ambientales de humedad relativa. Y fíjense que las condiciones que hemos ensayado no solamente son de alta humedad relativa, como habían demostrado aquellos trabajos de Coley y colaboradores de Guachira, que podían ser condiciones favorables para la subsistencia o la vitalidad del parásito o su infectividad,
sino que también probamos condiciones ambientales más drásticas, más propias de los ambientes, por ejemplo, de Patagonia, ¿sí? En la provincia del Chubut, en su meseta central y en el área costera, las condiciones de humedad son mucho más estrictas, mucho más restringidas que en el área cordillerana, entonces tenemos valores de humedad relativa mucho más bajos. Este modelo nos permitió ver que, en cuanto a huevos de teñida apígena, en cualquiera de las tres condiciones que exponíamos los huevos, teníamos un buen porcentaje de estos huevos expuestos durante un año a estas condiciones, entre 7 meses y un año, recuperábamos una buena cantidad de huevos vitales, midiendo la vitalidad a través de estas coloraciones in vitro. Por supuesto que cuanto mayor era la humedad relativa, mayor era la cantidad o el porcentaje de huevos que mantenían su actividad metabólica. A menor humedad relativa era menor el porcentaje. No obstante, este porcentaje nunca fue menor al 50% de los huevos expuestos a esta condición ambiental. En estos estudios también pudimos ver, tanto por estudio estructural de microscopía, por microscopía óptica convencional, como por microscopía electrónica de barrido, que los huevos que aparecían como no activos metabólicamente o no vitales, habían sufrido un daño importante en su embrióforo y con un proceso de deshidratación severa tanto de las distintas membranas del huevo del parásito como del embrión. Pero sí que también encontrábamos huevos y oncosferas metabólicamente activas y intactas desde el punto de vista estructural en cualquiera de las tres condiciones de humedad relativa a las cuales las habíamos expuesto. Haciendo un pequeño raconto de lo que entonces nos han permitido conocer los modelos de los estudios en modelos controlados de laboratorio de la sobrevida de los huevos de Echinococcus granulosus bajo distintas condiciones ambientales, podemos decir que la sobrevida se ha demostrado en estos modelos controlados que la sobrevida de los huevos de Echinococcus granulosus es mayor en condiciones de temperaturas más bajas, entre 0 y 10 grados, combinado con humedades relativas elevadas de alrededor de 85%. Pero sabemos que esta no es la combinación quizás más ubicua en nuestros ambientes naturales, que podemos llegar a tener otras combinaciones. También que las temperaturas extremas elevadas, sobre todo mayores de 60 grados o extremadamente bajas, menores de 50 grados, afectan notablemente la sobrevida de los huevos de Echinococcus granulosus, no quedando prácticamente ninguna oncosfera con actividad metabólica, ninguna a más de 60 grados, a más de 100 grados, perdón, y muy pocas a menos de 50. Que las condiciones de humedad relativa media o baja afectan la sobrevida, en este caso de huevos de teñida apígena, que podríamos presumir que el comportamiento en un modelo controlado de huevos de Echinococcus podría ser similar, a la luz de que no se habían encontrado diferencias significativas en la respuesta a estas condiciones en otros estudios, pero que aún la humedad relativa baja no tiene un efecto letal sobre todos los huevos, quedando en el caso de teñida apígena el 50% de los huevos con actividad metabólica positiva e intactos desde el punto de vista estructural. Y también que de estos estudios en modelos controlados se ha visto que la radiación puede afectar la sobrevida de los huevos de Echinococcus granulosus, pero no necesariamente produce una desaparición total de su capacidad infectiva. Siempre recordando que esto ha sido comprobado con modelos de roedores como hospedero intermediario. Esto nos llevó a estudiar un poco cuáles son las posibles estrategias de subsistencia que podrían presentar huevos de Echinococcus granulosus y de Tanidae, en este caso de teñida apígena, a las condiciones ambientales a las cuales las estábamos oponiendo en el laboratorio. Con los estudios estructurales de huevos de teñida apígena, por microscopía electrónica de barrido, se ve que el embrióforo es realmente una cubierta que protege al huevo, en este caso a la oncosfera de este taénido, y podríamos extrapolarlo también a Echinococcus granulosus, y que este embrióforo está compuesto por bloques hexagonales unidos entre sí, y que
desde el punto de vista químico, están constituidos por una proteína de tipo queratina. Esta proteína es altamente resistente a la desecación, a las temperaturas, y realmente le ofrece a estos parásitos un ambiente de protección cuando se encuentran fuera de su hospedero definitivo, cuando se encuentran en el ambiente y por periodos prolongados de exposición a las condiciones ambientales. Esto dio pie a que con el grupo del doctor Basualdo de La Plata se empezaran a hacer algunos estudios para ver si hongos propios del ambiente, hongos saprófitos, podían, queratolínicos, podían eliminar a los huevos del parásito. Yo les he dejado estas referencias también en intranet del curso, y sí se está viendo que podría llegar a desarrollarse algunos productos basados en los utilizados de estos hongos saprófitos y queratolínicos para eliminar huevos del parásito a expensas de la destrucción del embrióforo. En estos modelos que yo les comentaba que hemos expuesto a los huevos de Teniera atígena a distintas condiciones de humedad relativa ambiental, habíamos observado, tuvimos la posibilidad de ver que según disminuía la humedad relativa, observábamos en los distintos sistemas que teníamos montados de exposición que se formaban unas aglomeraciones, unos agregados o unos grumos, por decirlo de manera más simple. Al mirarlos al microscopio vimos que estos grumos estaban conformados por huevos de Teniera atígena con oncosferas viables en su interior, esta es una coloración al azul tripán, y que estaban reunidas a expensas de una sustancia que lo cohesionaba, ¿sí? A medida que eran más drásticas las condiciones de desecación, encontrábamos más cantidad de estos agregados. A los estudios del microscopio electrónico pudimos ver que estos agregados eran verdaderos conglomerados de huevos a expensas de una sustancia inerte, y que digamos, los huevos que estaban en el exterior presentaban algún daño estructural, mientras que los huevos que estaban en el interior de estos agregados no los presentaban, se encontraban intactos. Bien, quiero que nos quede esto un poco en mente para lo que voy a decir posteriormente con relación a las proglótides como medio para proteger al huevo. De manera tal que pudimos ver, entonces comprobar en estos estudios de modelos experimentales que había analogía con otros sistemas que se habían estudiado en respuesta al estrés hídrico, por ejemplo en hongos o en bacterias, donde se observó que en respuesta a la desecación o al estrés hídrico, estos organismos formaban aglomeraciones en torno a una sustancia, un exopolímeros que los congregaban y les aseguraban una subsistencia ya no como individuo, sino como un grupo de individuos de esa especie. Entonces nosotros en el modelo de Teniera atígena hemos podido ver que de alguna manera el agrupamiento o la conformación de estos agregados podría proveerles a los huevos de Teniera atígena y por qué no de Echinococcus granulosus una forma de responder a unas condiciones de humedad relativa baja y de mantenerse agrupados y subsistir en el ambiente. Y este agrupamiento es muy importante de cara a la dosis infectiva y al potencial biótico del parásito. También en estos estudios sobre bacterias y hongos se vio que jugaban un papel clave la presencia en estos organismos de triacilglicéridos como fuentes de energía, de agua y de precursores metabólicos como fuente endógena cuando estos organismos eran expuestos a condiciones de déficit de nutrientes, es decir, utilizaban los triacilglicéridos para resistir durante un tiempo a estas condiciones de depresión de nutrientes. Así fue que hicimos estudios en estos modelos de Teniera atígena y también de Echinococcus granulosus y pudimos comprobar efectivamente que
los huevos, las oncoferas, mejor dicho, de estos parásitos contenían triglicéridos, que son las fracciones que les estoy indicando aquí en Echinococcus granulosus, y que la concentración y cantidad de estos triglicéridos iba disminuyendo cuando los dejábamos durante tiempos prolongados de exposición, incluso a condiciones de humedad relativa ambiental baja, y que estos triglicéridos les sirven a las oncoferas como fuente de agua endógena. En su ruta degradativa de beta oxidación se producen moléculas de agua, como fuente de energía, como cualquier otro líquido, digamos, y como fuente de precursores metabólicos. Esto nos estaba diciendo entonces que estos huevos, en este caso de Clinatigena y también de Echinococcus granulosus, esta es una de las publicaciones que les hemos dejado en la intranet, tienen estrategias para resistir a condiciones ambientales y a periodos prolongados cuando se encuentran lejos de fuera, digamos, del hospedero definitivo. Entre esas estrategias tenemos la conformación de agregados, de grupos o agrupaciones de huevos para asegurar un número de huevos vitales, metabólicamente activos, disponibles para los hospederos definitivos, y que también contienen nutrientes como triacilglicéridos en su interior, que les sirven como fuente de energía, de agua y de precursores metabólicos cuando se encuentran fuera del hospedero, y les sirve para mantenerse vitales y posiblemente viables con capacidad infectiva durante tiempos prolongados de permanencia en el ambiente. Así entonces, en esta diapositiva la pasaré rápidamente, pero es para, digamos, comentar que estos estudios nos permiten postular que los huevos de Echinococcus granulosus poseen estrategias estructurales y bioquímicas y metabólicas para resistir durante tiempos prolongados en el ambiente, en modelos de laboratorio al menos 7 meses en algún caso y 1 año en otro caso, de acuerdo a la condición de humedad, y mantenerse a la espera de poder entonces infectar a un hospedero intermediario adecuado. En cuanto a las evidencias que hay de sobrevida de huevos de Echinococcus granulosus en condiciones ambientales naturales, ya no en modelos controlados, sino en observaciones, en situaciones, en escenarios reales, no hay muchos trabajos llevados a cabo. De momento les he puesto los 4 que en la literatura científica se pueden encontrar con relación a Echinococcus granulosus. ¿Y qué aprendemos de estos trabajos? Por un lado, que los huevos pueden permanecer viables en el suelo, en este caso en Kenia, por periodos muy breves de tiempo, cuando están expuestos a alta temperatura ambiental, pero cuando estamos en una situación en que la temperatura y la radiación que reciben es menor y la humedad relativa es mayor, su viabilidad o el tiempo de mantenerse vitales, de estar presentes en el ambiente, es mayor. Además de estos trabajos, se ha comprobado por primera vez que los huevos de Echinococcus granulosus pueden estar presentes al menos durante 12 días en el agua, cuando la temperatura ambiental está en torno a los 28 grados centígrados, y que hasta el 96% de estos huevos presentan actividad metabólica positiva en esa condición ambiental. También en estos modelos, ahora ya en Nueva Zelanda, se pudo comprobar que bajo condiciones de clima denominado cuasi continental, es decir, con variaciones térmicas entre las estaciones, los huevos han permanecido durante 13 meses viables en el ambiente, comprobándose su característica de viabilidad a través de modelos in vivo, infectando ovinos y viendo cómo estos huevos, luego de 13 meses de estar expuestos a las condiciones ambientales en esta región, han podido infectar al hospedero intermediario ovino. En nuestro caso, en trabajos que hicimos en Argentina, en la provincia del Chubut, hemos llegado a observar que
esta viabilidad, esta presencia, perdón, de huevos y viabilidad se ha mantenido durante 41 meses. Esto es, durante 3 años y medio, las oncoferas contenidas en estos huevos y expuestas a las condiciones de clima ambiental, de condiciones climáticas del ambiente de la meseta patagónica central en la provincia del Chubut, se han mantenido entonces viables durante 41 meses. No hay muchos más trabajos que hayan registrado estas características de permanencia en el ambiente. La diapositiva que acabo de pasar también es para comentarles que entre los trabajos que les he dejado están relatados estos estudios. Y también aquí comentar un poco cómo a través de nuestros estudios para quinococcus granulosus, y que luego podemos caracterizar como cepa G1, hemos podido comprobar, o al menos definir el tiempo mínimo en el que se han mantenido las oncoferas de este parásito viables en el ambiente, expuestos a condiciones naturales de la meseta patagónica central, y hemos hecho un seguimiento durante 3 años y medio. Bueno, creo que hubo algún problema técnico que se ha interrumpido la transmisión. No sé, Marcos, si vía chat me podés confirmar si vuelven a registrar la señal de imagen y sonido, por favor. Bien. Aparentemente, por lo que aquí se ve, se ha retomado la conexión. Yo continúo con la charla y ya me avisarán si hay que repetir algo en particular. Bien. Estaba comentándoles entonces que pudimos hacer ensayos en el ambiente, pero veo que realmente hay alguna dificultad técnica porque no siguen apareciendo el resto de las diapositivas. No sé, Marcos, si podrás solucionar este problema. Te paso el audio, cambio. Hola Paula, se escucha perfecto. Me parece o sea, de acá se escucha bien desde Río Negro. Vamos a preguntarle por el chat, que responda por el chat a la gente si lo escuchan bien ellos, por favor. Sí, veo que están contestando que sí, el caso de Josefina y de Mario. Muy bien. Hola Josefina y hola Mario. Un gusto. Sí que yo tengo un problema, Marcos, y es que no he perdido la posibilidad de continuar pasando las diapositivas. Es como si se ha quedado puesta en una diapositiva en concreto, la número 40, y ya no me da opción de continuar pasando a otras diapositivas. No sé si hay un problema ahí de carga nuevamente. A ver si me puedes decir cambio. Y disculpen los asistentes. Hola Paula, yo de acá pasé a la diapositiva 41, no sé si todos la ven. Bien. El problema es que yo aquí se ha quedado solo en la, vale, sí, en la 41, pero a mí no me permite seguir pasando. Es como si en este momento tendrías vos el mando de pasar las diapositivas. En todo caso te voy diciendo la próxima y las vas pasando. No sé si te parece para solucionar lo que acaba de ocurrir, cambio. Sí, como no, Paula. Estoy atento, yo te paso las diapositivas. Muy bien.
Bueno, creo que ahí se recuperó la imagen de vídeo y entonces, ya que estamos todos en la diapositiva, ponme la 41, la anterior, por favor. Gracias, Leonardo, que me dice que me veo. Muchas gracias. Bueno, rescatar entonces luego de este corte que sí que hemos podido comprobar que huevos de Echinococcus granulosus variante G1 han permanecido durante 3 años y medio en el ambiente y que han conservado su capacidad de producir enfermedad en el hospedero intermediario ovino, generando en este hospedero quistes estériles, quistes que se denominan activos, que tienen líquido en su interior, esto ya lo va a explicar Karina más adelante, pero que no tenían protozoólisis. También encontramos en algunos de los ovinos quistes en degeneración y quistes inactivos. Ahora sí, la próxima, por favor, Marcos. Bien, esto nos permite postular y asumiendo lo que se llama el modelo de los estados de maduración y envejecimiento que habían propuesto Gemmel y colaboradores para Taenia hidatigena y Taenia pisciformis, y también Coman en sus trabajos, nos permite postular que el huevo de Echinococcus granulosus se mantiene, por lo menos en las condiciones ambientales de Patagonia, durante 41 meses en el ambiente, y que el estado en el que se encontraba luego de 41 meses era el estado, en algunos casos, de huevos maduros y de huevos senescentes, es decir, que empiezan a envejecer y que de alguna manera van perdiendo alguna capacidad de virulencia y de patogenicidad. No obstante, tanto en el estado maduro como en el estado senescente producen quistes en el hospedero intermediario. En el caso de que el huevo está en el estadio semisenescente, hay más posibilidades de que el hospedero intermediario pueda, digamos, a través de su sistema inmunológico, ganarle, digamos, la batalla a la larva y destruirla. Como verán, los trabajos que estoy citando, algunos son muy antiguos, pero es que no hay mucho más trabajo sobre esto. Luego, con el equipo de Argentina, hemos llevado a cabo los que les estoy comentando, y ¿no? que quiera recoger la posta y seguir estudios sobre viabilidad y sobre vida, gustosamente le ayudaremos, porque realmente es un área de vacancia tener conocimiento con relación a la hidatidosis. Es un tema, como les digo, poco explorado. En estos modelos que hicimos en Chubut, también estudiamos cómo se distribuyen y se dispersan los huevos en el ambiente. Y pudimos comprobar que la dispersión de huevos en el ambiente estaba relacionada con la carga de infección del hospedero definitivo. Esto es, donde teníamos perros con mayor carga de parásitos, que estoy hablando carga de 1000 Echinococcus, en el intestino del perro, encontrábamos mayor cantidad de huevo en el ambiente luego de 41 meses y de exposición a condiciones ambientales naturales, donde la carga del parásito en el hospedero definitivo era menor, encontrábamos menos cantidad de muestras positivas de suelo para estos huevos. También pudimos ver que la dispersión de los huevos se relacionaba con la dirección prevalente de los vientos y que también se relacionaba con la presencia de agua en el sitio de estudio. Este es un modelo natural en el que pudimos ver que los huevos se desplazaron hasta entre 30 y 200 metros desde el punto en el que había sido depositada la materia fecal de los perros que estaban infectados. También en este modelo hicimos seguimiento no solo de la presencia y viabilidad de los huevos, sino de su respuesta al coproantígeno, mientras habían estado, digamos, sometidos a periodos muy prolongados. Así, intentamos ver a los 5 años y a los 6 años si seguían estando presentes los huevos y si seguían dando positiva la respuesta al coproantígeno. Creo que ahora sí, Marcos, puedo yo pasar a la próxima, acabo de hacerlo. Perdón, voy a volver a la anterior solo para comentarles que
A los 41 meses, como les digo, pudimos ver que los huevos estaban aún presentes en el ambiente, cuya dispersión y distribución se relacionaba a hábitos y carga parasitaria del hospedero definitivo y a características topográficas de la zona y dirección prevalente de los vientos. A los 50 meses, esto es, prácticamente a los 5 años, ya no encontramos huevos en el ambiente, pero nos seguía dando positiva la respuesta al coproantígeno en la materia fecal que habíamos dejado expuesta durante todo este periodo. Y recién a los 84 meses, casi 6 años y medio después, la materia fecal que habíamos dejado ahí, originalmente proveniente de perros infectados con Echinococcus granulosus y que originalmente contenían huevos viables hasta los 41 meses, a los 6 años y medio ya no encontrábamos estos huevos y no daba positivo el coproantígeno. Esto también lo vinculamos un poco e intentamos indagar cómo, si se ha estudiado la presencia de parásitos con relación a las características de la materia fecal del hospedero definitivo y cómo se dispersa esta materia fecal, pensando en que justamente la materia fecal del hospedero definitivo es el soporte en el cual persisten y se pueden llegar a trasladar los huevos. En los estudios que nosotros hicimos pudimos ver que no solo para Taenia echinococcus, sino también para otros muchos parásitos intestinales de interés zoonótico, no había diferencias significativas en su hallazgo en si la materia fecal estaba seca y deshidratada o estaba fresca. En cualquiera de los dos tipos de materia fecal encontrábamos parásitos, particularmente taenidos. Y por otro lado, y ahora sí ya echando mano, digamos, de estudios hechos para Echinococcus multilocularis, porque aquí se acaba el conocimiento, la evidencia científica sobre Echinococcus granulosus, entre lo que es distribución de materia fecal, importancia de este soporte con relación a la presencia de huevos, los estudios sobre materia fecal de hospedero definitivo silvestre, como son zorros para Echinococcus granulosus, pusieron en evidencia que las condiciones del clima y los hábitos del hospedero definitivo están fuertemente relacionados a la distribución y presencia de materia fecal del hospedero en el ambiente y que con un régimen importante de lluvias desaparecen estas heces del ambiente. Pero también, como decía recién, que hay una importante falta de estudios que nos permitan comprender qué importancia tiene este soporte, la materia fecal del hospedero definitivo, en la distribución de huevos de Echinococcus. Estos son estudios para Echinococcus multilocularis y lo que les mostré antes, lo que hicimos para Echinococcus granulosus. De manera tal que todos estos estudios de sobrevivencia o supervivencia de huevos y presencia de huevos de Echinococcus granulosus y también multilocularis en el ambiente nos permiten decir que la presencia de huevos del parásito en el ambiente está directamente relacionada a la carga de infección del hospedero definitivo. Ante mayores cargas de infección, más posibilidades de tener huevos en el ambiente. Decimos que estos huevos, aunque estén fuera de la proglótide, pueden agregarse en condiciones sobre todo de humedad relativa baja y mantenerse unidos, agrupados, protegiendo oncoceras con actividad metabólica a la espera de poder infectar hospederos intermediarios. Que también la presencia y distribución de estos huevos está en relación a los hábitos de defecación y de tránsito del hospedero definitivo. También están vinculados a la dirección prevalente de los vientos. En nuestro caso pudimos comprobar desplazamientos de hasta 30 y 200 metros. Aquellos datos que siempre solemos repetir, de que pueden trasladarse 10 kilómetros o pueden ser transportados por aves o por insectos, en realidad provienen de extrapolaciones de estudios en otros parásitos, o bien Echinococcus multilocularis, o bien Taenia ovis, o bien Taenia atigena. No son datos exclusivos para o comprobados en Echinococcus granulosus. Esto que les he resumido aquí están comprobados para Echinococcus granulosus. También que la presencia de distribución de huevos se relaciona con las características del relieve y la presencia de agua, donde tengo nichos de humedad, tengo más posibilidades de encontrar huevos y huevos viables,
que también se relaciona al soporte, a la materia fecal de los pederos definitivos, pudiendo encontrar los huevos aún viables en materias fecales viejas, digamos, que están expuestas desde hace tiempo en el ambiente, que están secas, que están deshidratadas, y que los tiempos de permanencia de huevos viables bajo condiciones ambientales se han llegado a comprobar, como dije recién, de haberlo repetido varias veces, hasta 41 meses en el ambiente, teniendo también estas muestras de materia fecal con estos huevos una respuesta positiva al copro-antígeno. Y que a partir del 5º año podemos no encontrar huevos, pero tener un copro-antígeno positivo. Con lo cual, esto, digamos, pone en valor la técnica de copro-antígeno posiblemente en lo que hace al resultado negativo. Es decir, yo puedo tener copro-antígeno positivo aún no teniendo el perro en el ambiente, como decimos en nuestros estudios, a los 5 años ya no teníamos los perros, y aún no teniendo huevos en el ambiente. Y realmente un resultado negativo, el test de copro-antígeno, tiene un resultado, digamos, tiene un significado importante en cuanto, entre comillas, nos podría hablar de un ambiente limpio con relación a la presencia de huevos en ese sitio. No obstante, tengamos en cuenta que tarda en negativizarse esta respuesta al copro-antígeno en las muestras de materia fecal que están desde hace tiempo en el ambiente. Me pareció muy interesante también traer a colación algunos estudios como este que realizó el doctor Pedro Moro y colaboradores en Perú, porque es de los pocos estudios que han demostrado la presencia de huevos del parásito en entornos, digamos, que uno a priori entiende que pueden tener algún riesgo superior de transmisión de atidosis con relación a otros. Y en este caso es un entorno periurbano, en la región suroeste de Perú, donde ellos demostraron que hay una alta tasa de infección por equinococos granulosos en perros que circundaban los mataderos de esa región, de esa zona periurbana. Nosotros también pudimos ver en estudios hechos en Comodoro Rivadavia, en un barrio periurbano, intentar ver que en este barrio donde también hay asentamientos, hay mataderos asentados, si los perros presentaban una tasa de infección superior en parásitos intestinales y especialmente en Echinococcus. En nuestro caso sí que pudimos comprobar que tienen una mayor presencia, cantidad y diversidad de parásitos intestinales, incluyendo una mayor presencia de huevos de Tenidae. No obstante, en las muestras de estos perros el copro-antígeno dio negativo. De todas maneras, nos permite inferir que en los alrededores de estos establecimientos, comprobar que hay un ciclo activo a la luz de la circulación de huevos de taínidos y que solo falta, digamos, que estos perros entren en contacto con alguna víscera contaminada contenga quistes idiáticos para reproducir el ciclo de esta enfermedad en este microambiente. Por tanto, también la presencia de huevos, además de los factores que antes he mencionado, digamos, podemos pensar que hay una mayor probabilidad de encontrarlos, ya no estoy hablando en zonas rurales, sino en microambientes urbanos o periurbanos, donde las circunstancias hacen que el hospedero definitivo esté ahí presente y estableciendo dinámicas de relación presa-predador que pueden mantener el ciclo de la enfermedad en estas microzonas. Pensando entonces en riesgo de presencia de huevos de Echinococcus, se han empezado a generar modelos matemáticos y modelizaciones para poder predecir dónde habrá más riesgo de presencia de huevos. Estos modelos se han empezado a ver en Echinococcus multiroculares. Al menos yo no los he visto publicados para Echinococcus granulosos, aunque puede ser que en las próximas clases de epidemiología y de SIC me entere que hay otros para Echinococcus granulosos. En cualquier caso, lo que quiero rescatar es que las modelizaciones que nos hablan, nos intenten predecir dónde pueden estar los huevos del parásito en una determinada zona, necesariamente tienen que integrar para su construcción información sobre
cuáles son las situaciones climatológicas prevalentes en esa zona y que más favorecen la sobrevida de los huevos de Echinococcus, y ya tenemos información, recién se las he comentado, para Echinococcus granulosus, integrada con información respecto a cómo son los comportamientos de los hospederos definitivos. Cuáles son sus zonas más probables de circulación, sus zonas más probables de defecación, la presencia de ambientes acuáticos, la presencia o el tipo de caracterización del suelo y su topografía. Todos estos datos integrados en estos modelos nos pueden llegar a predecir dónde tengo más probabilidad de encontrar huevos viables de Echinococcus multilocularis en este caso, pero se podría ya empezar a construir, o seguramente por ahí están hechos, o seguramente están hechos estos modelos para Echinococcus granulosus. Así entonces vamos llegando al final de la presentación, en lo que digamos, me permite hacer algunas reflexiones de las implicancias que tienen lo que hoy ya está comprobado, que los huevos de Echinococcus granulosus resisten a una buena diversidad de condiciones climatológicas, especialmente se mantienen viables bajo circunstancias de temperaturas moderadas a bajas, con humedades relativas altas, medias e incluso bajas, que tienen estos huevos estrategias para sobrevivir en el ambiente fuera de su hospedero definitivo por largos periodos. Considerando esto, entonces, probablemente tengamos que repensar aspectos de los modelos de la dinámica de transmisión, de los modelos matemáticos, de los mensajes que damos en la educación para la salud, algo que ha sido muy discutido en los foros, el valor del mensaje educativo como herramienta para el control de la enfermedad. Y también de la posibilidad de pensar en que la dinámica de transmisión de la lactosis presenta características heterogéneas y de agregación de nichos o de zonas de más riesgo en el espacio, de la mano de que pueda haber ahí una mayor probabilidad de huevos viables. Para ir desarrollando estos aspectos, diría que es importante ya salir de los modelos teóricos de dinámica de transmisión, sobre todo basados en teñas, en distintas teñas, y pasar a modelos más concretos para Echinococcus granulosus, donde les aportemos a estos modelos de dinámica de transmisión datos reales y concretos sobre la presencia de estos huevos en el ambiente y si están vitales o si están viables, datos sobre la cepa circulante, ya no voy a decir nada al respecto porque creo que ya lo ha dejado muy claro David en sus exposiciones, y datos sobre las condiciones prevalentes del ambiente, tanto físicas como socioeconómicas, porque todas estas condiciones nos van a poner en mente otra forma de ver los modelos de dinámica de transmisión. Aquí les presento el modelo ofrecido por Atkinson y colaboradores. Esta es una publicación que se las vamos a agregar próximamente ahí en internet, donde ya no vemos el modelo de factores intrínsecos, extrínsecos y aislados del medio socioeconómico y ecológico, sino que vemos que debemos pensar que la transmisión de esta enfermedad, lo que está en rojo, su ciclo de transmisión, está fuertemente protagonizada por la presencia y la exposición a los huevos en el ambiente. Y que, a ver si puedo señalarles algo. ¿Sí? Los huevos en el ambiente son los que generan la exposición, la presión de infección sobre los hospederos, habituales o accidentales como el ser humano. Que la presencia de estos huevos en el ambiente y su supervivencia está condicionada por factores ambientales, como podemos ver aquí, fundamentalmente precipitaciones, humedad y temperatura, y condiciones de cambio climático, pero también puede estar condicionada su presencia por factores propios del medio sociocultural y del medio ecológico, que indirectamente actúan sobre el huevo porque están actuando sobre la distribución y hábitos de los hospederos, fundamentalmente hospederos definitivos. Visto así entonces,
muchas de las medidas de control pueden ir adaptándose a cada microambiente en particular y ya, digamos, no pensar tanto en términos de medidas generales aplicables a cualquier escenario, sino observar cómo es este modelo en mi región en concreta y poder definir cuáles son las acciones que debo priorizar y hacer, digamos, con mayor frecuencia sobre otras que puedo hacer de manera más esporádica. Creo que es importante recordar lo que comentó David, perdón, con relación a que el ciclo de Echinococcus, en particular de Echinococcus granulosus, en su estricto, puede ser tanto doméstico como silvestre y también peridoméstico, como hemos visto que al menos da cuenta en la presencia de huevos y de altas cargas de infección en hospedero definitivo en zonas periurbanas donde hay asentamientos donde están asentados mataderos, y también en la simpatría, en algunas regiones en la superposición de la circulación de distintas cepas o variantes génicas del parásito. Así entonces, en esto, repensar, digamos, la dinámica de la transmisión nos obliga a repensar que la hidartidosis nos provee un riesgo de exposición o de infección por los huevos diferencial en cada uno de los distintos ambientes donde puede instalarse el ciclo, en el ambiente rural, en el ambiente periurbano y en el ambiente urbano, que los huevos al ambiente en estos tres ambientes pueden llegar por distintas vías, por hospederos domésticos, como el perro doméstico, o hospederos silvestres en el ambiente, por sobre todo hospederos definitivos domésticos como perros que circulan libremente, que se reúnen en torno a ambientes de mataderos, y en ambiente urbano, de la mano de la tenencia no responsable de estos perros. Hay algunos trabajos como el de Bussell y colaboradores que han demostrado una mayor carga de presencia de infestación con Echinococcus granulosus en perros sin dueños versus perros con dueños. Lo que un poco quiero comentar con esta integración es que el riesgo de infección por Echinococcus granulosus se presenta como un riesgo heterogéneo, que presenta distintas probabilidades de acuerdo al ambiente donde nos encontremos y con agregación espacial, es decir, en zonas de mayor concentración de huevos y por tanto de riesgo a la exposición. También la sobrevida de huevos de este parásito en el ambiente implica repensar algunos modelos matemáticos. Sabemos que sobre la base de algunos modelos matemáticos propuestos sobre todo antes de la década del 90, se han diseñado o pensado algunas estrategias del control. No obstante, como demuestra esta revisión sistemática sobre modelos matemáticos, se pone en evidencia que una buena parte de los modelos matemáticos, incluso los más actuales, llegando hasta el 2011, publicados, no tienen en cuenta cuestiones como la variación climatológica estacional sobre la sobrevida de los huevos del parásito, la distribución diferencial en el espacio de estos huevos, donde vamos a tener zonas donde hay más probabilidad de encontrarlos versus zonas donde hay menos probabilidades de encontrarlos. Tampoco el tiempo de maduración de las distintas cepas o variantes génicas en los hospederos. Estamos hablando en este caso de maduración del adulto en el hospedero definitivo, lo que va a modular los periodos de prepatencia y eliminación de huevos al ambiente. Estos modelos hasta ahora no están contemplando estos modelos para predecir cómo pueden ser la probabilidad de adquirir la enfermedad en las distintas regiones, y no obstante, digamos que los hechos muestran que deberían incluirse estas variables en la modelización de la patología, sobre todo de cara a poder proponer medidas para su control. Nuevamente es el mismo cuadro anterior donde les dejo refundadas los principales estudios que nos están diciendo que en los modelos matemáticos de predicción de cómo se va a comportar la enfermedad
o de dónde voy a tener más probabilidad de exponerme a una infección, deben incluirse estas variables que hablan que afectan a la sobrevida del parásito en el ambiente y que hasta el día de hoy no han sido incluidos en estos modelos. En esta diapositiva he intentado integrarles las distintas estrategias y medidas del control de la enfermedad que, interactuando todas juntas sobre el ciclo, van generando presión para interrumpir la transmisión del parásito. Y dentro de estas medidas creo que ya tienen que empezar a tener mucho más protagonismo la implementación de la técnica del coproantígeno para, digamos, definir espacios libres o no libres del parásito, teniendo en cuenta que el coproantígeno puede estar aún positivo sin aún no teniendo huevos incluso intactos en la materia fecal, y medidas que sean un poco más adecuadas a la posibilidad de dónde puedo tener más posibilidad o probabilidad de encontrar el huevo en el ambiente. También de quizás introducir en nuestros mensajes de educación para la salud aspectos relativos a la viabilidad del huevo en el ambiente. Esto no quiere decir que no lo estén haciendo ya la mayoría o quizás todos, pero un poco el mensaje sería concretizar los mensajes que damos en educación para la salud, dándole datos reales y concretos de la posibilidad de supervivencia de huevo en el ambiente en esa zona en concreto donde estamos haciendo campañas de educación. A nivel del trabajo con huevos de Echinococcus granulosus, pensar que entonces por lo menos bajo esta forma el parásito está considerado un parásito de nivel de bioseguridad 2, lo cual requiere las medidas de prevención y de trabajo adecuadas, y que su tiempo de persistencia en el ambiente y en modelos controlados de laboratorio nos permite programar con cierta libertad nuestras experiencias, puesto que se van a mantener viables bajo las condiciones de almacenamiento que le podemos proveer, o si vamos a querer hacer técnicas como el coproantígeno, bueno, ya está indicado la inactivación de las oncósferas a menos 70 grados centígrados. A modo de integraciones finales de esta charla, rescatar entonces que las oncósferas de Echinococcus granulosus tienen la capacidad de mantenerse viables durante tiempos prolongados en el ambiente y que la duración de su permanencia y reserva de capacidad de mantenerse infectivas viables dependerá de esas condiciones ambientales, donde son más favorables aquellas de temperaturas medias a moderadas y bajas con humedad relativa media a alta. También comentar que la distribución de los huevos de Echinococcus granulosus en el ambiente es heterogénea y donde voy a tener microambientes donde es más probable que los encuentre, tanto en el ámbito, digamos, rural como en el ámbito urbano y periurbano, y que esto entonces también está vinculado no solo a las condiciones climatológicas, a que sea viento o presencia de agua o lluvias, sino también a los hábitos del hospedero definitivo y a su carga de infección. Esta distribución y mortalidad distintas de las oncósferas bajo distintas circunstancias ambientales me ponen, digamos, en evidencia una situación de riesgo heterogénea de adquisición de la enfermedad y de agregación espacial, como he dicho varias veces ya, de ambientes donde hay un mayor riesgo de encontrarlas y de encontrar las oncósferas viables y los huevos contaminando ese ambiente. Por último, entonces, digamos, también adherir al pensamiento que les transmitía David sobre el concepto de una sola salud, ¿no? Es muy importante que vayamos generando datos sobre sanidad ambiental con relación a hidatidosis, porque ya ven que es un ámbito poco explorado, donde tenemos no la cantidad de evidencia científica que sería necesaria para tener las mejores modelizaciones, los mejores modelos predictivos y poder así adecuar y concretizar mejor las medidas de control de la enfermedad
a aplicar en el ambiente y a todos aquellos factores que condicionan la presencia de los huevos en un microambiente dado. Yo les he dejado aquí en las siguientes 3 transparencias una recopilación de los principales estudios y referencias bibliográficas sobre viabilidad y sobrevida de huevos de Echinococos granulosus, pero en su mayoría son de Echinococos multilocularis porque es la realidad, es lo que mayormente se ha estudiado. Le he pedido a Eddie y a Marcos Heinemann que le subieran estas 3 diapositivas de manera individual a la intranet junto con las otras publicaciones para que directamente entrando a ellas a través de los links accedan a los artículos completos a aquellos que les interesen. Y finalmente despedirme comentando que los resultados y los estudios que he mostrado aquí, generados digamos, por mi parte, no han sido trabajos individuales como se imaginarán, sino que han sido producto del trabajo de muchas personas que se encuentran en Chubut, en el Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico de la Universidad Nacional de la Patagonia, también con la colaboración del grupo de la doctora Pierangeli en Neuquén, actualmente con la colaboración de Carmena desde el Instituto Carlos III y del grupo de la doctora de Ayuela de aquí de Valencia. Bueno, nada más me queda enviarles un afectuoso saludo y quedo a la disposición para lo que quieran preguntarme. Espero haber podido transmitir algunos conceptos básicos de la sobrevida de huevos en el ambiente y sobre todo el mensaje que realmente son datos que tenemos que empezar a incorporar para, a pequeña escala, hacer que nuestras medidas de control sean más efectivas y para poder hacer planificaciones de cómo aplicar estas medidas en distintos microambientes donde el riesgo de exposición a la infección por estos huevos es diferente. Un saludo entonces desde Valencia en este caso y a pie de diapositiva tienen mi correo electrónico para los futuros contactos que quieran establecer. Por mi parte eso es todo. Me despido y le paso el audio a Marcos para las indicaciones que quieran dar. Cambio. Retomo el audio para agradecer los comentarios que me están transmitiendo y para preguntar si estás, Marcos, ahí. Y no sé si quieres manejar algo más de la sesión o darla por finalizada. Cambio. Hola Paula, sí, muy buena la conferencia, te quería agradecer. Y bueno, damos por finalizado, si te parece, no sé si te van a hacer alguna pregunta, te vas a responder. Muchas gracias Marcos por tu comentario. Por mi parte quedo atenta a las preguntas que quieren realizarme, ya sea por el chat ahora mismo o luego por el foro o por correo electrónico. Dejo abierto el audio para responder si hay alguna pregunta en particular. Muchas gracias. Bueno, Elena, Elma, perdón. Muchas gracias por tu comentario. Espero haber sido clara. Si no lo he sido yo, al menos espero que las diapositivas estén lo suficientemente claras como para que puedan obtener la información que necesiten y consideren que les sea de utilidad.
Y ya les digo, tanto la bibliografía que les hemos dejado en intranet, como el listado de referencias que recién les he mostrado, creo que les ayudarán a obtener datos más concretos para vuestras situaciones locales, y también quedo a disposición vía correo electrónico. Muchas gracias por los comentarios. Marcos, te paso el audio de la sesión y de mi parte, entonces me despido si es que ya no hay ninguna otra pregunta o comentario. Muchas gracias. Cambio. Bueno, Paula, reiterar las gracias nada más. Muy buena la presentación. Y en nombre del mundo Larrié, también darte las gracias. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta luego a todos.